Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos aquí inaugurando un curso, una jornada vinculada a la teoría de la argumentación en la Universidad Notarial Argentina. Pedimos disculpas a quienes nos están viendo por la demora. Tuvimos algunos problemas técnicos, estábamos aquí esperando. Así que mil disculpas. Bueno, yo en mi carácter de directora del Instituto de Filosofía del Derecho, les doy la bienvenida a todos y les agradezco el aporte que todos los profesores puedan hacer en este tema tan específico. Y para los que son más novatos o más jóvenes, les cuento que no es que la Universidad Notarial Argentina está innovando en estos temas, sino que la trayectoria de esta universidad hizo que allá por el año 1982 se creara el doctorado en Filosofía del Derecho. Fíjense, doctorado de Filosofía del Derecho en la Universidad Notarial Argentina. Suena curioso, al menos curioso. Sin embargo, ese doctorado que se dictó tanto en la sede de Guido, en esta, como en la sede de La Plata, tuvo un éxito importante. Yo quería traer esto porque podría parecer que estamos improvisando en estos temas, y no, esta es la continuidad de un trabajo que esta universidad viene haciendo desde hace 42 años atrás. Entonces me parece que había que traer este concepto y contarles que cursábamos materias, que rendíamos exámenes y que las asignaturas eran Introducción a la Filosofía 1, Introducción a la Filosofía 2, Derecho y Sociedad 1, Derecho y Sociedad 2, Filosofía del Derecho 3, Derecho y Sociedad 3, Filosofía del Derecho 4 y Morfología Jurídica. Profesores que hoy no están con nosotros, pero grandes maestros del derecho y de la filosofía del derecho, vinculados con tanto la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Nacional de La Plata. Quisiera recordar rápidamente los nombres de los que a mi memoria vinieron. Traté de pensar algún compañero o compañera que tuviera de esa época, pero bueno, debo ser yo una de las pocas sobrevivientes de esta historia de esta casa en relación a este doctorado. Nosotros tuvimos profesores como el doctor Bes Lozada, que a lo mejor ustedes lo escucharon nombrar, especialista en Sociología del Derecho en la Facultad de La Plata. Tuvimos profesores como José Vilanova, que venía acá a dar la clase. Para los que conocen Introducción al Derecho, el tratado tradicional de Aftalión, Vilanova y García Olano, bueno, del que estudiamos tantos durante tantos años. Él venía acá. El profesor Goldschmidt vino acá a expresarnos cuál era la teoría trialista y ya no vinculada específicamente al derecho internacional privado, sino a la filosofía del derecho. El doctor Juan Carlos Smith, profesor también de la Universidad de La Plata, tanto de Derecho Internacional Privado como de Filosofía del Derecho, los grandes maestros, y el doctor Aristegui, también formado en la cátedra del profesor Juan Carlos Smith. Bueno, de aquellas épocas sí conozco a mi amigo Guillermo Peñalba, que éramos muy jovencitos y arrancábamos en la asignatura Introducción al Derecho. Quería traer
este recuerdo porque me parece muy importante rescatar la historia, en el presente, hacer este curso, este encuentro, esta jornada, y luego hacer una proyección del tema. No quedarnos solamente en la presencia de ustedes aquí, las personas que están en el streaming, sino la intención es formar un grupo de personas que les interese el tema, que podamos trabajar y que podamos avanzar en el conocimiento de la teoría de la argumentación. Ahora bien, cuando nosotros hace un rato comentábamos acá, leemos acerca de la teoría de la argumentación, aquellos extraños personajes que por un lado nos gusta la filosofía del derecho, pero por el otro lado ejercemos el notariado, nos encontramos que hay un montón de avances en materia de teoría de la argumentación, en el litigio, en el ejercicio del abogado. Hay teoría de la argumentación en la judicatura, referida a los jueces, a cómo deben fundamentar una sentencia. Ahora bien, y respecto de los escribanos, respecto de los notarios como operadores del derecho, ¿es acaso que no argumentan cuando hacen un documento, cuando redactan una escritura? Yo brevemente, en unos minutos, voy a tratar de traer el tema específico para demostrar que sí, que nosotros argumentamos permanentemente los notarios. Yo ejerzo la profesión hace 45 años y argumentamos permanentemente en cada documento notarial que hacemos, sin saberlo, porque a veces uno hace un montón de cuestiones, pero no es consciente de la tarea intelectual que está realizando. Por eso me parece trascendente explicarle a los notarios que la importancia que tiene la teoría de la argumentación aplicada al ámbito notarial. Y retomo el concepto que dije antes. ¿Cómo es? Pregunta que yo durante años he recibido. ¿Cómo podés dedicarte? ¿Cómo te puede gustar la filosofía del derecho? Y por el otro lado, ejercer la notaría. Si es totalmente incompatible eso. Esto lo he escuchado, lo escucho y lo escucharé. Cuando hacía algún trabajo en sociedad con colegas para presentar en jornadas, mis colegas enfocaban el tema específicamente jurídico vinculado con lo normativo, con lo jurisprudencial y con lo doctrinario. Y yo les decía, pero acá falta el fundamento filosófico. Me miraban con cara extraña y me decían, ¿otra vez con ese tema? Y ellos, cuando se buscaba la hilación filosófica en el trabajo y una fundamentación del mismo, al final del trabajo decían, tenías razón. Lo que pasa es que este enfoque nunca lo vimos. No nos han incentivado a estudiar esto. Nosotros no estudiamos la teoría de la argumentación, salvo cuando estudiamos filosofía del derecho en la Facultad de Derecho para acceder al título de abogado, pero después en la carrera notarial no es materia en la cual se indague, se insista o se informe, al menos se informe a los notarios. Por eso yo quería comenzar diciendo que el notario no solo es un técnico del derecho, sino que es un intérprete prudente de justicia en actos concretos cuya función es transformar la voluntad privada en derecho válido, justo y socialmente confiable. A mí me parece que si yo voy a hablar de esta definición, puedo quedarme 2 días hablando en función de cada uno de los conceptos que acabo de señalar. Pero sí me interesa decir, y esto el notario lo tiene claro, que es dentro de los operadores del derecho, llámese abogados, jueces, notarios,
El notario es el primer intérprete de la norma. Y no es una cuestión de que es primero porque es más importante. No, no. Esto que yo siempre lo escuchaba, el notario es el primer intérprete de la norma. Los notarios lo sabemos bien, porque en el mes de agosto del 2015 se nos cambió una legislación y tuvimos que el 1 de agosto del 2015 aplicar la legislación sancionada. Con lo cual, nosotros no teníamos ni una experiencia de un abogado que puede estudiar la figura o que puede leer la referencia en un código comentado. Todavía no existían los códigos comentados. El notariado se tuvo que poner a trabajar rápidamente, a hacer un código comentado. Pero el 1 de agosto del 2015, doy un ejemplo, el notario tenía que aplicar todos los conceptos de capacidad que habían sido cambiados sustancialmente desde del código de Vélez al código del 2015. Que decíamos nuevo código, hoy ya no es nuevo, es nuestro código y lo hemos asumido. Pero no es fácil ser intérprete de la norma en el momento en que la norma se dicta. Y esta es la labor del notario. En este momento, en la comisión del Senado, en una comisión se está evaluando un proyecto de reforma de la ley registral y yo venía en el auto hablando con otros notarios vinculados a cuál es la postura jurídica que vamos a tomar frente a esta reforma. O sea que ni siquiera analizamos la letra, tenemos que analizarla antes de ser sancionada. Por eso digo que esta tarea interpretativa no es ajena al notario, como tampoco es ajena la teoría de la argumentación tan vinculada con la interpretación. La argumentación jurídica aplicada al derecho natural puede ser concebida como un conjunto de razonamientos jurídicos que el notario utiliza para fundamentar la legalidad, validez y eficacia de los actos jurídicos que autoriza. Esto que puede parecer una definición, yo voy a ponerlo en la práctica porque otra de las cosas que se nos endilga a los que nos gusta la filosofía del derecho es que usamos un lenguaje de de un nivel distinto al práctico. Miren, yo quiero traer la experiencia de la asesoría notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros atendemos consultas durante todos los días hábiles, por la mañana y por la tarde. Yo he hecho una estadística vinculada con este tema especial de la interpretación y la argumentación, porque tengo a cargo la organización de la asesoría notarial. Y el 80% de las consultas que los notarios hacen a los asesores notariales están vinculadas con la teoría de la argumentación. Es decir, ellos, conocedores del derecho, llaman y preguntan: yo estoy concibiendo un documento de tal manera porque el negocio causal es este, los hechos son estos, pero hay algo que de convencimiento, colega, que a mí me falta. No me cierra el negocio que voy a hacer. No me cierra lo que estoy pensando. ¿En razón de qué? En razón de su producto. Es decir, de que esto que el notario redacta, que no es otra cosa que tomar en consideración la voluntad de las partes a las que hay que traducirle el derecho, porque el requirente que viene a la notaría no dice yo quiero un fideicomiso testamentario, me dice este es mi situación personal. Entonces es el notario que con su bagaje jurídico tiene que encauzar eso que el requirente le está solicitando. ¿Y lo puede escribir de cualquier manera? No, no. Y esto es un error que a veces en la sociedad trasciende de manera inapropiada. El notario es un copiador, copia y pega. No, esto no es así.
Cada caso es absolutamente distinto, cada caso debe analizarse y debe argumentarse debidamente, porque el acto jurídico que el notario autorice, cumpliendo la autonomía de la voluntad, no podrá vulnerar el derecho público. Y puede ser que alguien venga y que le doy ejemplos, diga, bueno, pero yo quiero que mi heredero sea un hijo único. Este solo y tengo 20. Bueno, no. Entonces, hay que argumentar, el notario argumenta desde la primera entrevista con el requirente, porque escucha el requerimiento y encausa ese requerimiento para que la persona que viene a buscar ese servicio público que el Estado no delega sea efectivamente el querido por él, pero además el ajustado a derecho razonablemente, pero además aquel que está sometido a una crítica permanente ¿de quién? Del producido, es decir, esa escritura va a ser analizada por los predecesores, va a ser analizada en un estudio de títulos, va a ser analizada por otros colegas, puede ser analizada por un juez frente a un litigio, es analizada frente al registrador que me dice, con algunas facultades a veces ciertas y otras veces no tan ciertas, bueno, pero esto no me parece como no está redactado. Bueno, todas esas cuestiones a las que el notario está sometido no es otra que la teoría de la argumentación aplicada al ámbito notarial, porque cada notario, cuando confecciona un documento notarial o cuando da una opinión, no es necesario que confeccione el documento notarial, tiene que tener una respuesta fundada, una respuesta que sea sometida a la comunidad jurídica en la cual se encuentre y que tenga el respeto que el Estado le delega, que es la confiabilidad. Y además que tenga el respeto de sus colegas que el día de mañana están analizando el instrumento autorizado. A veces tengo colegas que me llaman a la asesoría y me dicen, Sabina, ¿sabes que tengo acá una escritura y no entiendo lo que el escribano antecesor puso en el título? Y entonces yo no le puedo decir a ese colega, le faltó argumentar, le faltó saber al primero sobre la argumentación del acto que autorizaba. Es más, nosotros tenemos a veces, digamos, desertores de la argumentación, en el sentido que ustedes van a escuchar profesores de derecho notarial que les dicen, en la escritura poner lo menos posible. Entonces, simplifica, no compliques la cosa. Y a veces me llaman a mí, a todos los asesores, pero escriban así, yo no explico esto. ¿Cómo se entiende la relación causal del negocio jurídico que ahí existe? Y sí, escribano, tiene que explicarlo, pero yo tengo miedo a explicarlo y decir cosas que no corresponden porque después las va a ver un juez. Porque después este título se somete a la circulación y puede ser objetado. El escribano es prudente, el escribano fundamentalmente es prudente. Entonces a veces con esa prudencia dice, bueno, simplifico, no sea que después vaya a tener un problema. Y a veces la simplificación es excesiva. Y esa simplificación excesiva hace a que ese título sea insuficiente en su existencia en sí misma. Por supuesto que además de todo esto, el notario, y no es que yo venga a hacer apología del notario, yo estoy hablando como notaria en un curso sobre teoría de la argumentación. Y quiero incentivar a que los especialistas que están acá conmigo en teoría de la argumentación también miren la afán notarial y nosotros colaborar con ellos dándole los elementos que son propios de nuestra función y que no quede en el olvido, porque a nosotros
la teoría de la argumentación para nosotros, los notarios, es una herramienta fundamental que no podemos dejar de utilizar como herramienta. Como no podemos dejar de utilizar, por ejemplo, el avance tecnológico. Es una herramienta, yo lo tengo que utilizar. De la misma manera tengo que aspirar a perfeccionarme en mi función. Entonces a mí, de esta manera, no me importa la inteligencia artificial, porque yo tengo un operador del derecho capacitado completamente para atender el requerimiento de las partes. Por último, quiero decirles, tengo muchas cosas acá, pero son específicas. No sé, el notario tiene temas tan específicos como, por ejemplo, tiene que argumentar acerca de la legitimación del acto que autoriza, de su legalidad, pero también de la capacidad de los requirentes. Y él tiene que argumentar al respecto, porque mañana puede venir un juez y decir, mire, esta persona que autorizó un testamento en un juicio dicen que era un incapaz. Argumente. Entonces, llamativamente, los notarios argumentamos mucho mejor cuando nos tenemos que presentar y defender nuestros trabajos, nuestra tarea ante los jueces, ante el juzgado notarial cuando nos hace una observación. Ahí ponemos en práctica y desplegamos la teoría de la argumentación para defender nuestras tareas obligadamente. Y ante el registro, cuando vamos por la vía recursiva y el registrador nos dice, no, esto no se inscribe, y nosotros argumentamos frente al inscriptor, y muchas veces en esos recursos los superamos y los ganamos. Entonces, me parece que esto es importante. Quiero contarles que en esta teoría de la argumentación, nosotros que aplicamos, aunque sea sin querer, incluimos conceptos que hoy son muy importantes, vinculados también con la filosofía del derecho. El tema de la vulnerabilidad de las personas. Ponemos especial atención en el tema de la vulnerabilidad de las personas, en el tema de los niños y adolescentes, en el tema de los mayores adultos, en el tema de la digitalización, en el sostenimiento de la fe pública en los medios electrónicos, y estudiamos atentamente los avances de la inteligencia artificial, porque todo lo que sea herramienta sin modificar la esencia, para el notario es un instrumento que nos permite para avanzar en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, eso es todo y muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé cómo sigue ahora. ¿Vos seguís? ¿Orelle? ¿Escribano? No, yo estoy al final acá. Pero usted coordina. Yo coordino, sí. Muy bien. Pórtense bien, por favor. No me hagan enojar. Serán sancionados. Tenémoslo presente. Téngase presente. Bueno. Adelante, Sofía. Bueno, muchas gracias. Bueno. Perdón, ¿se escucha bien? Bien. ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Notarial, a sus autoridades por esta invitación. La verdad que es un honor para mí estar presente en esta actividad, tener la oportunidad de conversar con colegas, profesores y con el resto del público sobre un tema apasionante, ¿no? Que es la argumentación jurídica como un área en desarrollo en este momento de la filosofía del derecho, ¿no? Es
es un área a la que me dedico hace muchos años. Y en particular venía escuchando, ¿no?, la presentación y me doy cuenta que coincido muchísimo con esta idea de que pensar algo de la dimensión de la práctica, ¿no?, más allá de que sea específicamente la práctica notarial o otras áreas de lo que en nuestro campo, ¿no?, como abogados, como abogadas, implica, que es muy amplio, incluye necesariamente la reflexión filosófica y la argumentación jurídica como un área de la filosofía que está en desarrollo tiene en este momento mucho para aportar. En ese sentido, la obra de Manuel Atienza en los últimos años ha generado un montón de discusiones, de conversaciones, incluso con otras perspectivas, ¿no? Y en esta ocasión a mí me gustaría señalar o traer al diálogo justamente algunas cuestiones vinculadas respecto de la obra de este autor con las teorías críticas. Dicho esto, entonces, lo primero que querría señalar es que definitivamente digamos, no es por ahí un tema nuevo. En diversas jornadas, ¿no?, la perspectiva del profesor Atienza, que se inscribe, dicho por él mismo, en diversos trabajos dentro de lo que él denomina el pospositivismo, que tiene una serie de asunciones, es en cierta medida una teoría que discute con las teorías críticas, así como discute también con el positivismo excluyente o el positivismo como tradicionalmente lo hemos entendido y con el iusnaturalismo. Pero para mí lo más interesante por ahí es pensar más allá de los puntos que estas perspectivas tienen de diferencia, ¿no?, y cómo discuten entre sí. Cuando estamos pensando la dimensión de cómo la filosofía se vuelca luego a lo que los operadores jurídicos pueden aprovechar para sus prácticas, es los puntos en común o algunos acercamientos que puedan colaborar luego para que los operadores jurídicos tengan una caja de herramientas amplia, ¿no?, para sus profesiones. En ese sentido, respecto de las diferencias, ¿no?, entre la perspectiva del profesor Atienza, como decía antes, inscripta, ¿no?, dentro del pospositivismo, pero dedicada por ahí más específicamente, en su caso, al desarrollo de la argumentación jurídica, con las teorías críticas, tiene una serie de diferencias que en algún punto son o pueden ser consideradas insalvables. Sobre esto, bueno, tanto Atienza se ha encargado de señalar, ¿no?, estas diferencias, o, no sé, por ejemplo, el profesor Dukelski el año pasado, ¿no?, en un artículo justamente en diálogo con Atienza también lo ha señalado. Pero en la búsqueda entonces de colaborar con herramientas que se pueden generar en común, creo que hay ciertos puntos en los que se puede saldar alguna distancia. Evidentemente, respecto de algunas asunciones que hace Atienza, no. Esto es el sostener un objetivismo moral mínimo, esto es una serie de valores, ¿no?, que por supuesto, digamos, no implican esta idea de un realismo moral, sino que implican que justamente a partir de la argumentación y el diálogo racional con los otros, ¿no?, podemos acceder a ciertos acuerdos que tienen contenido moral y que son fundamentales para el ejercicio de la práctica. Desde el punto de vista de los operadores jurídicos, entonces, y de quienes ejercen el derecho como una práctica, sería necesario asumir ciertas decisiones en materia moral, ¿no?, posicionarse respecto de ciertos contenidos. Esos contenidos son históricamente materia de discusión dentro del derecho y en las fundamentaciones. En ese punto, probablemente ni el positivismo excluyente ni las teorías críticas acuerden con la teoría de la argumentación. Sin embargo, sí me parece que hay algunas vertientes de las llamadas teorías críticas que podrían complementar otros aspectos de la teoría de la argumentación.
La teoría de la argumentación de Atienza en particular se centra fundamentalmente en desarrollar herramientas para generar un derecho cada vez más racional. Desde el punto de vista de este autor, como sabemos, un mejor derecho y una mejor teoría del derecho también es aquella que es más racional. Ahora, ¿qué entendemos por racional? Bueno, aquella que puede dar justamente fundamentos de todas las decisiones. Y esto, como se estaba señalando hace unos minutos, es necesario constantemente, ¿sí? en el ejercicio de la profesión, en cualquiera de sus ramas. En este sentido, entonces, la fundamentación racional mejora la práctica y de mano de ello puede venir, la argumentación jurídica a colaborar con el refinamiento de esa fundamentación racional. Es decir, en algún punto Atienza en su obra a lo largo de los años tiene esta visión más optimista, podríamos decir, respecto de el derecho siempre que pueda dar razones de cómo arriba ciertas decisiones. Y por supuesto, decirlo así es decirlo de forma totalmente impersonal que no refleja el funcionamiento real del derecho, que implica a los operadores jurídicos necesariamente. Es decir, Atienza sabe bien que el derecho es una práctica y que esa práctica es realizada por sujetos, ¿sí? Sujetos que constantemente se ven enfrentados a tomar decisiones. Entonces, la teoría de la argumentación lo que busca fundamentalmente es establecer criterios que intersubjetivamente podamos compartir respecto de cómo se van a tomar esas decisiones. Y el cómo, entonces, no implica un contenido previamente determinado, sino que implica una serie de procedimientos que podamos acordar previamente que lleven a que a partir de ese diálogo racional se puedan establecer acuerdos. Por supuesto, no acuerdos que persistan para todo momento y para todo lugar, como sí, tal vez en ese sentido, digamos, podríamos pensar que sostienen otras corrientes. El iusnaturalismo, por ejemplo, en este sentido, tiene una visión respecto de los valores que, digamos, no están sujetos a los acuerdos, sino que están dados. Bueno, la teoría de Atienza justamente lo que señala es que, de hecho, esos valores que son partes de acuerdos racionales en el contexto de una sociedad que, digamos, entabla ciertas y genera ciertas condiciones para que ese diálogo racional devengan acuerdos en materia valorativa. Y es eso el insumo que podemos darnos en una sociedad democrática para la toma de decisiones. Esto es fundamental por algo que el mismo autor señala, ¿no? Y es que nuestros ordenamientos tienden cada vez más a la constitucionalización del derecho, ¿no? Y es en esa medida en la que también hay una exigencia cada vez mayor de argumentar respecto de cuáles son estos contenidos constitucionales, cómo se vuelcan, cómo, digamos, en definitiva, impactan en la cotidianeidad del ejercicio del derecho, porque hay un ejercicio de su aplicación a situaciones concretas que, en definitiva, los quita de cierto nivel de abstracción, ¿no? Y allí aparece toda la cuestión de la relación entre principios y reglas y digamos, cómo lidiamos con ellas luego en el ejercicio. Todo esto me parece que son desarrollos muy valiosos. Y tal vez, ahora yendo a la cuestión de las teorías críticas, me parece que, de vuelta, hay un montón de cuestiones en las que, muchas gracias, en las que tal vez hay desacuerdos, pero fundamentalmente el principal desacuerdo tiene que ver con este carácter del objetivismo moral mínimo. Es decir, si hay ciertos valores que, digamos, podemos establecer que son universalizables, ¿sí?, para todos los sujetos, que de vuelta, en el caso de Atienza, devienen de ese hallazgo que se hace en el diálogo racional con los otros. Si bien las teorías críticas no acordarían con esto, sí me parece que podemos distinguir dentro de las teorías críticas funciones, ¿no? O sea, las teorías críticas lo que buscan siempre, más allá de toda la diversidad, por eso son teorías en plural, ¿no?
toda la diversidad de autores, de perspectivas, de herramientas, que es una característica propia de las teorías críticas, que puede ser objetada, por supuesto, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si hay tanta diversidad, ¿qué es lo que las une, ¿no? ¿Qué es lo que les da, qué es lo que hace que podamos distinguirlas? Bueno, sobre eso Carlos Cárcova en su momento realizó, ¿no? una serie de trabajos señalando, ¿no? Lo mismo Alicia Ruiz, bueno, otros referentes del área respecto de cuáles son estas características. Yo no quiero volver sobre eso, pero sí diría lo siguiente. Me parece que las teorías críticas pueden aportar algo en el marco de esta caja de herramientas de la cual, como mencionaba, el profesor Atienza colabora de una forma muy importante con su teoría de la argumentación desde otra perspectiva. Y esa perspectiva que no necesariamente es incompatible, de vuelta, ¿sí? No entramos de forma de lleno en la discusión respecto del objetivismo moral, es la perspectiva que incorpora la interdisciplina y la perspectiva que tiene muy presente cómo los operadores jurídicos son un actor fundamental en la transformación del derecho, y no solamente en la reproducción, digamos, de lo establecido en el derecho. En esto, por supuesto, creo que Atienza no estaría en desacuerdo, por lo menos en lo que refleja en su obra, pero me parece que sí hay una cuestión por ahí de énfasis de intereses de las teorías críticas. Las teorías críticas me parece que tienen un interés mayor por reconocer y por incorporar a la reflexión cómo las relaciones de poder permean diversas instancias del derecho, desde su creación, por supuesto, ¿sí? Pero también a la práctica y al ejercicio, y mostrar constantemente cómo la práctica no es una práctica aséptica estandarizable, algo que de hecho nosotros podemos percibir justamente en parte porque de los procesos de argumentación podemos arribar a soluciones diferentes, ¿sí? Y a soluciones diferentes incluso para un mismo caso, ¿sí? Me parece que en ese sentido, entonces, las teorías críticas algo que aportan, ¿sí? Es esta dimensión de la facticidad, mientras que tal vez la teoría de la argumentación de Atienza se centra sobre todo desde una perspectiva interna, ¿no? En relación a cómo se relaciona ese operador jurídico con su práctica y con los criterios de validez que necesita brindar para sus decisiones. Las teorías críticas pueden aportar, si se quiere, una mirada externa del objeto también, en donde algunos condicionantes que, por supuesto, son externos al derecho, pero que no dejan de influenciarlo y que son necesarios para comprender de forma más acabada al derecho, también como una práctica, porque en esto coinciden tanto la perspectiva de Atienza como la perspectiva de las teorías críticas, son necesarios. Y allí, bueno, las teorías críticas históricamente nos han brindado una serie de herramientas que lo que buscan es establecer diálogos con la sociología jurídica, con la historia, ¿sí? Con otras disciplinas que lo que pueden aportar también es un marco de comprensión mayor. Ese marco de comprensión mayor para mí es fundamental para la argumentación. De vuelta, nuevamente, no se trata propiamente de digamos, por ahí establecer herramientas específicas para la argumentación desde un punto de vista interno, pero desde un punto de vista externo que no me parece menor y que me parece que es una tarea que puede ser complementaria. Las teorías críticas pueden ayudar a tener incluso mejores argumentos y a perseguir, ¿no? Esta búsqueda de generar un mejor derecho, donde tengamos más claro cuáles son los motivos, cuáles son los fundamentos por los cuales se toman ciertas decisiones. De vuelta, no solamente en la dimensión de la aplicación o por ahí en la dimensión de aquellas decisiones que pueden tener que tomar los jueces, algo a lo que Atienza se ha dedicado profundamente, sino también a la dimensión de, bueno, de establecer cómo el derecho llega a ser lo que es, no solamente a través de los presentes jurisprudenciales, sino también en su formación, ¿no? Y allí, en última instancia, también cómo se deciden o cuáles son los argumentos para el establecimiento de ciertas leyes es importante.
Entonces, a mí lo que me parecía interesante era traer un acercamiento de estas perspectivas. Creo que pueden complementarse. Nuevamente, hay aspectos en los cuales no van a acordar estas perspectivas, pero eso no quita lo que me parece a mí que es fundamental, y es la búsqueda de colaborar con la práctica. Independientemente del nivel de abstracción en el que estemos discutiendo algunas cuestiones, es importante pensar la dimensión de las prácticas. Las teorías críticas conocen esto, tienen en cuenta esto, definen al derecho como una práctica social discursiva y, por tanto, sus discusiones están al servicio de esto. Entonces, yo lo que quería por ahí traer era estas ideas, que por supuesto están en construcción, todavía las estoy desarrollando, pero que buscan un acercamiento a los fines de mejorar nuestra disciplina, ¿sí? Que es en última instancia, creo, un objetivo, y mejorar nuestra disciplina en un marco cambiante donde, de vuelta, evidentemente hay una constitucionalización del derecho que se viene desarrollando hace años, los ordenamientos jurídicos dan cuenta de ello, y es necesario que estemos atentos y que pensemos nuevas estrategias y nuevas herramientas a los fines de mejorar nuestra práctica constantemente. La crítica constantemente busca mostrar aspectos invisibilizados de los discursos y las prácticas, y de esa forma me parece que colabora con la producción de saber aplicado a cuestiones de la práctica. Bueno, muchas gracias. Bueno, Guillermo Peñalba, su turno. Bueno. ¿Así? Perfecto. Bueno, primero el agradecimiento que corresponde a la Universidad Notarial Argentina, a Sebastián, a la señora profesora doctora Pichi, que nos conocemos hace algunas semanas, 2 millones de semanas más o menos. Bueno, el agradecimiento para todos por la oportunidad, a quienes han colaborado en la posibilidad de llevar a cabo este curso que llevamos a cabo hasta fines del año pasado y que pronto dará su fruto con algún libro, especialmente a Agostina, que me ha acompañado en todo esto, y hemos tenido el cobijo de la Universidad Notarial Argentina, lo cual desde ya agradecemos y mucho. Bueno, lo que a mí me habían pedido es que hablara un poco precisamente de ese libro que habíamos comenzado a realizar como una obra coral entre varios autores dirigidos a distintos temas. El curso había sido de actualización profesional sobre constitucionalización, sobre cuestiones de derecho político y sobre argumentación jurídica. Así que había varias cosas. El eje podía ser la argumentación jurídica porque en todos los casos lo que estábamos buscando es que mostrar esta manifestación tan particular que se da de los últimos tiempos, de que todas las materias necesitan, para expresar su conocimiento, para construirlo, por lo que ustedes quieran, necesitan de la argumentación. Es transversal a todas estas cuestiones, y sobre todo estas cuestiones tan álgidas, podríamos decir, como los problemas de constitucionalización, los problemas del derecho político, cuestiones de la moralidad mínima, etcétera, etcétera, necesitan todos los casos de la argumentación. Mi título era pomposo. Yo hablaba de una panoplia de elementos para la argumentación jurídica. Con lo que quiero decir, bueno, acá tiene una colección de conceptos sobre la argumentación jurídica, donde además trato no solo de alguna reseña sobre la evolución de la idea de argumentación, cómo aparece la idea de argumentación y cómo llega la argumentación jurídica a lo largo del siglo XX, sino además había tratado de los discursos argumentativos en general y los discursos argumentativos en particular. Claro, todo esto me había llevado bastantes páginas, además de que soy bastante larguero para escribir algunas cosas, y entonces me habían quedado algunos temas que aprovecho esta ocasión para entregar a ustedes. El tema fundamental era el problema de la fundamentación de las resoluciones judiciales. Aclaro, yo tengo una vida en el Poder Judicial y una vida como
abogado litigante. Yo creo que tengo más o menos la misma cantidad de años en las dos cosas. Y entonces, bueno, he tenido que ver desde los dos lados del mostrador algunos problemas que hay con la argumentación, o que había con la argumentación, vamos a ponerlo en pasado, que había con la argumentación en el marco de la antigua legislación de fondo, es decir, el viejo y querido Código Civil de don Dalmacio Vélez Arfield, que hablaba simplemente de que las resoluciones de los jueces no pueden dejar de dictar sentencias bajo silencio, bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Y ahí se acababa la historia. Era una obligación que... Hoy ya se establece un deber. Los jueces deben dictar sentencia y además con una condición. Deben hacerlo de una manera razonablemente fundada. Razonablemente fundada. A partir de acá quiero agregar los dos tópicos que debía haber completado ese capítulo del libro, que son qué mecanismos puedo utilizar yo, juez, o que aspiro a que el juez al cual yo dirijo mi demanda en nombre de mi cliente, qué mecanismos debe utilizar para que las resoluciones que dicte, fíjense que el código ya ni siquiera habla de sentencias, habla de resoluciones, así que es mucho más amplia la historia. ¿Qué aspiro yo que tengan esas resoluciones como para poder decir, bueno, esto está razonablemente fundado? Voy a tener que ponerme a trabajar si quiero apelarlo y voy a tener que felicitarme por si la sentencia me es favorable, porque le he dado al juez argumentos que él ha recibido, ha receptado y los ha volcado en la sentencia que resulta que beneficia los intereses de mi cliente. Tengo más honorario, quiere decir esto. Bien. La tradicional forma que te ha utilizado, se ha empezado que hay dos formas, ¿no? Una tradicional vieja que es la subsunción y otra nos dicen que es diferente, que es la ponderación. La ponderación tiene sus particularidades y se dicen que es novedosa porque ha venido apareciendo a partir de algunas críticas que se originan al positivismo con la obra de Dworkin, que son retomadas por Alexis, que hereda a su vez a Habermas, etc., y que empiezan a formular esa posibilidad de hacer la interpretación a través de la ponderación. Yo me quiero dedicar a estas dos, desde el punto de vista, discúlpenme, de juez, que tiene que resolver las cuestiones, y tiene que resolverlo de una manera razonablemente fundada, razonablemente bien fundada sería la cosa, ¿no? Primero, la subsunción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de subsunción? Y en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos un caso, un objeto, una cosa, que tiene ciertas características que pueden asimilarse a un conjunto de cosas que tienen, entre ellas, características comunes similares también. Lo que tengo que ver es si este objeto que tengo ante mí forma parte de aquel conjunto, si es un ejemplar de aquel conjunto que he aislado. Si así fuere, entonces yo le puedo atribuir a este objeto que tengo ante mí las mismas consecuencias que la clase de los objetos atribuye a los demás. Dicho en términos más criollos, yo tengo una norma jurídica que tiene una hipótesis genérica de un hecho, aquel que mate. Si se compra, si se hace la compraventa, si se incumple la obligación de pago, cualquier cosa. Tengo un hecho genérico. Tengo que ver si esto que tengo ante mí está incluido en aquel conjunto de cosas. Esto es subsumir. Esto es subsumir. Claro que son dos pasos la subsunción. Hay dos pasos. En el primer paso lo que hago es encontrar que este caso sea subsumible, es decir, que pueda colocar yo dentro del conjunto de las normas, en el caso nuestro, de las normas jurídicas. Puedo decir, aquí hay subsunción, aquí hay subsunción. El segundo paso es decir, bueno, si ese conjunto, del cual esta es una particularización, si ese conjunto atribuye ciertas consecuencias, entonces esas mismas consecuencias deben ser atribuidas a este caso. Si yo tengo la hipótesis, lo que se llama la prótasis de la norma, que dice aquel que mata, y tiene una apódosis que dice será sancionado, yo lo que tengo que verificar es si alguien ha matado. Si alguien ha matado, entonces lo que tengo que decir, bueno, esto queda subsumido dentro de la norma. Y le corresponde entonces la consecuencia establecida en la norma. Ahí está la apódosis, será sancionado. Perfecto. Esta es la subsunción. Parece facilísimo. Esto parece facilísimo, no tenemos ninguna duda. ¿Cómo se hace? Porque es hasta natural que ocurra esto.
en el fondo, ¿qué tenemos? Una especie de modus ponens, que en lógica es una forma de razonamiento válida. No tenemos duda de esto, siglos de demostración de esto, no tenemos problema. Pero claro, empiezan a aparecer algunos problemitas con la subsunción. Primero, no es tan fácil decir que voy a subsumir en un conjunto de hechos contenidos en la norma. Porque a veces la hipótesis normativa no está constituida por una norma, sino que está constituida por varias. La idea de que la conducta X esté prohibida debe obtenerse de varias otras normas que implican la edad quien comisiona el acto, quien lleva a cabo el acto, las condiciones hasta de su sexo a veces, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que armar el antecedente normativo a partir de muchas otras normas. Y a veces también tengo que verificar que esa norma que no tenga una excepción también normativa. Es decir, que el conjunto que yo tengo definido y al cual puedo subsumir la conducta que tengo que juzgar no resulte ser exceptuado en alguna otra norma. Exceptuado explícitamente en otra norma, porque también puede ser exceptuado tácitamente en otra norma, y entonces yo advertir que esa norma puede ser bautizada con este nombrecito tan interesante que nos legó sobre todo al Churrón, es derrotable. Cuando yo digo que está prohibido que circular automotores por el parque, no extiendo la prohibición a una ambulancia que tuvo que entrar al parque para atender a un herido. ¿Esto qué es? Ha hecho que la norma original, prohibido circular automotores en el parque, sea derrotable en un caso particular. Este ejemplo no era del Churrón, el del Churrón era mucho más elegante, era quien derrame sangre en las calles de Bolonia será sancionado. Y se preguntaba entonces, bueno, ¿qué hacemos con el barbero, que en aquellos tiempos funcionaba como médico, barbero, enfermero y todo lo demás, que provoca una sangría en una persona que ha tenido una apoplejía? ¿Qué cantidad de nombres, de palabras antiguas que estoy diciendo, apoplejía? Con eso, bueno, estoy provocando que alguien sangre, y sin embargo no voy a ser sancionado por esto, estoy salvando una vida. Bueno, estas son las excepciones implícitas, lo que hacen que actualmente llamemos a las normas como derrotables. Bueno, cuando yo hago la subsunción, tengo que fijarme que no sea este un caso de una excepción implícita. Mi problema ya empieza a ser mayor. Mi problema empieza a ser mayor cuando ya no estoy buscando la idea de la norma, sino que estoy buscando el hecho, la reconstrucción del hecho. La reconstrucción del hecho puede ser trabajosa en muchos sentidos. Históricamente puede ser difícil de reconstruir un hecho. Estamos entre escribanos, yo les voy a hablar de la usucapión. La usucapión, ¿cuánto tiempo necesita ser acreditada? Con una tenencia verdadera, no la mera detentación, una tenencia verdadera. ¿Cuánto? 20 años. Hace 20 años yo no me acuerdo qué estaba haciendo. ¿Cómo reconstruimos los hechos así? Los delitos de la clandestinidad, que es un nombre medio raro, pero se utilizaba para nombrar, hoy les digo que estoy muy antiguo, delitos de clandestinidad. Los delitos de clandestinidad eran aquellos que nombraban, por ejemplo, está en Peco esto, la violación, era un delito en la clandestinidad, porque se hacía sin testigos. Bueno, menos mal, porque si no hubiera sido otra cosa esto. Bueno, ¿cómo reconstruyo hechos así? ¿Cómo reconstruyo? ¿Cómo, si tengo información sobre cómo ocurrió cierto hecho, pero la prueba de que ocurrió de esa manera no es una prueba válidamente obtenida, puedo llegar a utilizarlo? Todos los problemas que se me presentan cuando intento, ni más ni menos que formar este modus ponens, que sería una sentencia donde aparece la subsunción. ¿Por qué le damos tanta presencia a esto de la subsunción? Dos o tres razones voy a dar. Una, por becaria. Por becaria. Es lo primero. 250 años atrás, Beccaria quiso que una sentencia fuera ni más ni menos que un silogismo. Ni más ni menos que un silogismo. Es decir, una forma deductiva clásica y seguramente válida, ¿sí? En tanto sean verdaderas las premisas de las que se parte, etcétera, etcétera. Bien, tenemos esta idea. ¿Por qué fue tal la importancia de Beccaria? Porque significó un freno
hacia las arbitrariedades terribles que se cometían. Al exigir esto, que hoy nos parece medio pasado de moda, hablar del silogismo judicial, ¿quién habla? Ya no habla nadie del silogismo judicial. En aquel momento fue revolucionario en el mejor sentido de la palabra, porque impuso una cantidad de valladares a las autoridades, vamos a decir, que tenían la suma del poder público. De esta manera se lo frenaba. No, mire, para aplicar una pena va a tener que hacer un silogismo. Y ya los jueces ahí empezaban a transpirar la gota gorda. Esta es una de las razones por las cuales, además, el hecho de tener una forma silogística o tener una forma de un discurso argumentativo deductivo, vamos a decir, tiene una impronta de gran fuerza y convicción. Es muy potente poder resolver una causa planteando claramente, bueno, esta es la norma aplicable, este hecho queda incluido claramente en la prótesis de la norma, por lo tanto no tengo sino que aplicar la apódosis, es decir, la consecuencia, la sanción, lo que fuere. Esto tiene mucha fuerza de convicción que para la teoría de la argumentación es fundamental, porque un argumento es tan bueno en la medida que pueda llegar a convencer, es decir, que pueda colocar al interlocutor, al otro, al auditorio en términos perelmianos, a colocar una posición que esté dispuesto a aceptar lo que yo digo y actúe en consecuencia de lo que yo digo. Por eso cuando se hace un alegato ante un juez, ¿qué es lo que se espera? Que actúe en consecuencia de lo que yo digo. Por eso es la argumentación fundamental de una pieza procesal tan menospreciada, tan invalidada como el argumento, el alegato. Los alegatos, al finalizar el proceso, siempre son fundamentales, siempre son fundamentales. Otra razón por la cual es importante la subsunción, porque mi experiencia me lo ha mostrado, 90% de los casos que tramitan en un juzgado civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, que es donde tengo mi experiencia, son los de los llamados casos fáciles. Y en los casos fáciles, uno no tiene problemas ni con la interpretación de la norma, ni con la reconstrucción de los hechos, y puede utilizar el modus ponens, puede utilizar un silogismo, puede utilizar la tabla Ouija, lo que quiera, que seguramente la conclusión le va a salir prácticamente de forma natural. Prácticamente de forma natural. A esos casos estoy utilizando la subsunción, el modus ponens. No tengo el 90% de los casos, ¿cómo no le voy a prestar atención a algo que es ni más ni menos que la gran parte del trabajo cotidiano del tribunal cuando tiene que atender y resolver casos, y no solo con sentencias, sino también con resoluciones interlocutorias, etcétera, etcétera. Hasta acá la argumentación, la subsunción. Pasemos ahora a la ponderación. Hay quienes dicen que citar un diccionario no es una buena autoridad, ¿no? Citar un diccionario no es citar una buena autoridad. A pesar de eso, desoyendo eso, yo voy a empezar por citar un diccionario. Y voy a empezar por citar un diccionario porque se trata de un diccionario que ha sido dirigido por don Santiago Muñoz Machado. Santiago Muñoz Machado dirige el Diccionario Español Jurídico. Es decir, no solo el diccionario español, sino el Diccionario Español Jurídico, el específico. Y este señor Manuel Machado es además de un reconocido jurista y catedrático español, es el director de la Real Academia Española y el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, acá dejo de lado el dicho, que encima no es español, el dicho es de regambre anglosajona, ¿no? De que los diccionarios no son buena autoridad, y me vuelco. Hago una ponderación, perdón el chiste, pero hago una ponderación y me quedo con la otra idea, la de que me va a ilustrar algo, a dar una definición a partir de un diccionario. ¿Y qué dice el diccionario? Se llama ponderación a un criterio de interpretación utilizado cuando está en juego la aplicación de diversos derechos o distintas libertades para dar preferencia a alguno o alguna sobre la otra. Bueno, es una idea bastante aproximada
contiene la cantidad de características que deben estar presentes para que una cosa pueda ser llamada ponderación, para decirlo analíticamente, junto con el doctor Dente. Hay otra que podemos utilizar, otra concepción de ponderación que está en el mismo, pero ponderación de los derechos fundamentales, que está en el mismo diccionario. Es una actividad exegética, a mí me hubiera gustado más hermenéutica, ¿no? Pero bueno, exegética, por la cual se examinan los intereses en conflicto entre varios derechos que están en aparente o real contradicción, de acuerdo a ciertos parámetros, para determinar su alcance y limitaciones recíprocas, tratando de preservar una vigencia equilibrada. Y acá se me puso un poco más confusa la cosa, porque empezaron a agregarse una cantidad de elementos que no sé si son estrictamente los que me importan a mí a la ponderación cuando tengo que hacer la ponderación. Según los teóricos del derecho actual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay ponderación, cuando se permite o se presenta un conflicto entre principios indicando cuál sería el que prevalece sobre otros. Esta sería la ponderación. Pero he agregado con esta noción un concepto del cual me tengo que detener, que es el de principios. Y el de principios es un problema. Pareciera que la persona que inventó los principios fuera Dworkin. No es así, no es así. Lo que pasa es que Dworkin los redefinió, los configuró de tal manera que hizo que prestáramos especial atención a la cuestión de los principios, sobre todo para todos aquellos que critican o criticamos el viejo positivismo, el positivismo kelseniano, el positivismo que algunos consideran a veces decimonónico y cosas por el estilo. El de Kelsen no es decimonónico, pero sí se lo ha asociado muchas veces. Esta idea de Dworkin, ¿qué generó? Bueno, la idea de que existen cierto tipo de reglas, precisamente no las voy a llamar reglas, sino que las voy a llamar principios, que existe cierto tipo de mandatos que tienen una dosis de moralidad y justicia que debieran ser como nutrientes de las verdaderas reglas. Y estos principios a veces, por sus características, tienen algunos problemas, presentan algunos inconvenientes. Veamos entonces cuáles son las características de los principios. Como cualquiera de ustedes sabe, hay ríos de tinta para distinguir reglas de principio. Algunos son coincidentes en 2 o 3 características, todas las otras no, ya se pelean todos, Que si hay uno tiene excesiva generalidad, que el otro se cumple en mayor o mejor medida, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a quedarnos con la idea principal, la idea que filosóficamente me parece mejor planteada, pero que además a nosotros acá nos resulta sumamente importante porque es la que se cristalizó en el Código Civil de 2015 y que nos cambió la forma de ver algunas cosas. Fíjense que el artículo 2 del Código habla de los principios y los valores jurídicos. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué quisieron decir con principios o con valores jurídicos? Pero vamos a quedarnos con principios porque estamos en esa. Con principios, nuestros legisladores encontramos con que sin pudor alguno remiten directamente a la obra de Lexi. Son mandatos de optimización. Los principios son mandatos de optimización. ¿Y qué quiere decir esto de que sean mandatos de optimización? Bueno, quiere decir que algo está ordenado, algo que es considerado valioso, está ordenado. ¿Para qué? Y para que se cumpla en la mejor manera posible, de la mejor manera posible, atendiendo, por supuesto, las circunstancias fácticas, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran agregar acá. Este es el mandato. Algo se ordena. Como es considerado valioso, se ordena su cumplimiento. Y se ordena su cumplimiento no definitivamente, porque si no estaríamos en las reglas, sino en la mayor medida o en la mejor medida posible. Esta sería la idea de principio. Ahora tenemos un problema. Si nosotros pudiéramos decir que atribuirles una personalidad casi humana a los principios, diríamos que los principios son imperialistas. ¿Por qué? Porque quieren abarcar lo más posible. Lo más posible. La mayor cantidad de situaciones posibles quieren ser abarcadas y reguladas por cada principio. En algunos principios esto se nos resulta claro. El principio de la libertad. La mayor libertad posible, Rawls, ¿no? La mayor libertad posible, en tanto que sea compatible con la libertad de todos. El principio quiere abarcar la mayor cantidad de situaciones. Pero como todos los principios quieren abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿qué ocurre? Pelean por sus límites, chocan, conflictos, colisionan,
la forma que ustedes quieran, se pelean. Pongamos algún ejemplo. Un vecino tiene ciertas creencias pseudocientíficas o religiosas o lo que sea, que dice, la vacuna no sirve para nada y lo único que hace es provocar un mal. Y al lado de eso puede decir, mire, yo tengo derecho a pensar esto que estoy pensando. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas en la Constitución, ni más ni menos, que dicen que yo puedo educar a mis hijos en mis creencias, en la fe que profeso, y entre mis creencias está lo de que las vacunas son malas, a la corta o a la larga son malas. Y acá tengo un principio a defender, acá tengo algo que puede ser defendido, que es lícito preguntarme hasta qué grado puede ser defendido. Y del otro lado tengo algún otro que me dice, no, un momentito, acá hay no solo calendarios escolares de vacunación que deben ser respetados, hay otros principios que están detrás todavía de ese calendario de vacunación que dicen que, por ejemplo, hay que promover el bienestar general. Y dentro de esta promoción del bienestar general está ni más ni menos que la salud pública. Bueno, y esto es el preámbulo de la Constitución. Bueno, ahí tenemos dos principios. Y estos dos principios pretenden la libertad de profesar un culto, transmitírselo a mis hijos de un lado, y la otra, la libertad de obtener, o la exigencia para obtener, que se cumplan las reglas de salud pública, etcétera, etcétera. Están en conflicto, están en conflicto. No puedo aplicar uno sin entrar en conflicto, por decirlo suavemente, con el otro. O probablemente lo que haga es aplicar uno para dejar de lado el otro. No definitivamente, ya sabemos que la lucha entre principios se renueva constantemente, pero por lo menos no puedo decir que lo he derrotado definitivamente al principio, pero sí lo he dejado de lado para esta ocasión. Y aquí es donde aparece, ¿por qué dejo de lado este principio en favor del otro? Bueno, y acá aparece lo que se llama la ponderación. Acá es donde vamos auténticamente a la cuestión de la ponderación. La ponderación es, en definitiva, un método. Es un método con el cual lo que voy a tratar de hacer es saber cuál de dos principios que están en conflicto voy a preferir en el caso. Como cualquier método tiene ciertos pasos. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, el primer paso es encontrar que claramente hay una oposición. Tengo que decir, bueno, de acuerdo a este principio, si aplico este principio, el señor tiene derecho a no vacunar a sus hijos. Si aplico este otro principio, el señor tiene la obligación de vacunar a sus hijos. Esto claramente está en oposición. Y además cada uno tiene una raigambre, es decir, un pedigrí, si quieren decirlo, hartianamente, reconoce cierto respaldo, ya sea en cuestiones de juridicidad, ya sea en cuestiones de moralidad. Es decir, no son cosas que se me ocurrieron a mí en el momento para oponerme, no. Esto tiene ya un historial de respaldo, de garantías, de cosas que apoyan la decisión. No vacunar, obligación de vacunar. Cuando tengo todo esto, ya puedo pasar a un segundo paso. Y este segundo paso es colocar estos principios que están en pugna en una balanza. Ustedes pueden elegir la balanza que más les gusta. Yo voy a elegir la vieja balanza que simboliza la justicia, la que tiene brazos, un eje sobre el cual se para, y arriba una agujita a la que llamamos fiel. Cada brazo sostiene un plato, de acuerdo a la figura tradicional. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para poner esto que es tan etéreo, tan abstracto? ¿Cómo hago para ponerlo dentro de la balanza? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es seguir las ideas de Dworkin. Pensar cómo Dworkin quiere resolver el conflicto entre principios a través de lo que domina la ley de la ponderación. La ponderación es, la proporcionalidad. La proporcionalidad es algo así como un catálogo de por lo menos 3 preguntas que hay que hacerse cuando uno resuelve uno de estos conflictos entre principios. Son 3 preguntas que hay que resolverse porque atienden a 3 subprincipios que están debajo del principio de proporcionalidad. Supongamos que, juez, me toca un señor que no quiere vacunar a sus hijos. Vamos al ejemplo de la vacunación. No quiere vacunar a sus hijos.
perfecto, no quiere vacunar a sus hijos porque se ampara en que la Constitución autoriza incluir en su propia fe, en la fe que profesan los padres, a los hijos. Bueno, tiene un fundamento jurídico, una regla, y hasta podría decir moral. En algún caso también podría decir hasta religioso. Si en lugar de tratarse de la cuestión de las vacunas se tratara de la transfusión sanguínea, tendría una cuestión religiosa. Pero vamos quedando con de la vacuna. Tengo de este lado esto. Y del otro lado tengo la idea de que puede ser obligatorio. Yo juez tengo que resolver, decir, mire, señor, usted está obligado a vacunar a sus hijos. Supongamos que quiero resolver esto. Usted está obligado a vacunar a sus hijos. Tengo que plantearme estas 3 preguntas y responderlas satisfactoriamente. No quiero decir ni a favor ni en contra, quiero decir satisfactoriamente, es decir, dar una buena respuesta a cada una de estas 3 preguntas para saber si he superado por lo menos la idea de proporcionalidad y la de proporcionalidad general que va a venir después. Primero, ¿este comportamiento que impongo es apto para el logro de la finalidad propuesta? Es decir, con este comportamiento que yo le impongo, vacune a sus hijos, logro la salubridad, evitar sobre todo, algo que me había olvidado, pero las vacunas, la última finalidad que tiene es lograr la inmunidad de rebaño. Esto es lo último, esta es la idea final de todo esto, que me evita el contagio, que me alivia si me he contagiado de la enfermedad, etc. Sí, todo esto está de acuerdo, pero lo último es lograr la inmunidad de rebaño. Para lograr la inmunidad de rebaño contra las paperas, el sarampión, el coqueluche, las paperas, algunos que son muy jóvenes no saben lo que son las paperas, pero yo tenía una madre que sabía lo que eran las paperas y entonces estaba a la búsqueda de que yo tuviera algún amiguito con paperas para mandarme a jugar con ese amiguito, sin importar si el amiguito me quería o no me quería y demás. ¿Por qué? Porque todos nos teníamos que juntar al lado de alguien que tuviera paperas antes de llegar a la adolescencia, sobre todo los caballeros. Esa era la forma de inmunidad de rebaño de aquellas épocas. Hoy tenemos vacunas, etcétera, etcétera. Bien, perdón, esto no tenía nada que ver. ¿Esto es verdaderamente apto? Si es así, cumplo con el primero de los requisitos o respondo correctamente a la primera de las preguntas que me propone Alexis. El cumplimiento del principio o del requisito de la idoneidad. Esto que estoy haciendo es idóneo para lograr que ese fin querido se cumpla. La respuesta es así. Bueno, el principio de idoneidad está. Primera pregunta contestada, digamos. Segunda pregunta. A ver, ¿hay alguna otra posibilidad? ¿Hay alguna otra posibilidad con igual eficacia, con la menor cantidad de costos que pueda implicar la vacuna, etcétera, etcétera? Y podría haber. A nosotros que somos todos sobrevivientes de la pandemia, sabemos que hay una que es aislado, metido en la casa, no saliendo ni a saludar al vecino. Pero esto tiene un costo terrible, Y ese costo puede ser aminorado claramente si yo utilizo, ¿qué? La vacuna. Si tiene la vacuna, bueno, utilizo la vacuna. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Esto es necesario. Se cumple el requisito de la necesidad. Segunda pregunta, ¿hay otro medio con la misma idoneidad, para que no afecte tanto al otro derecho? No lo hay. Entonces este es necesario. Tercer pregunta. Bueno, ¿el resultado que tenemos previsiblemente se va a cumplir? Es decir, ¿vamos a lograr que no haya contagios, que si los hay la enfermedad sea muy leve y recibir en definitiva la inmunidad de rebaño? Bueno, este es el principio de proporcionalidad específico. Ahí estoy en la parte específica. Si la respuesta a esto es afirmativa, como previsiblemente lo es, porque acá no tenemos más remedio que recurrir a lo externo, ¿no? Las ciencias nos dicen que, y hasta nosotros podríamos verificarlo de alguna manera. Las vacunas han servido, aclaro que estoy trabajando sobre este ejemplo, Las vacunas han servido en el caso del corona, ¿por qué? Y porque efectivamente muchos nos vacunamos y no tuvimos ningún efecto. Tardó en llegar la vacuna, etcétera, etcétera. Podemos decir que alguna vacuna, la del coronavirus, no me importa de qué nacionalidad sea,
provocan un estado de defensa del organismo que evita la enfermedad y con ello el contagio, etcétera, etcétera. Es decir, puedo decir que razonablemente va a haber un beneficio si yo afecto ese derecho personal y particular en función de un derecho general de la comunidad de estar en estado de salud, etcétera, etcétera. Estas serían las 3 preguntas que habría que contestar para que la ponderación fuera suficientemente aceptable, ¿no? ¿Cuál es la ponderación en sentido general? ¿Cuál es la idea general de ponderación? Se resume a cuanto mayor sea el grado de afectación de un principio, por ejemplo, el principio o derecho fundamental de que cada padre puede educar en la fe que quiera a sus hijos, si ese principio es afectado, el principio que es beneficiado tiene que tener una extraordinaria capacidad de superación. Es decir, tiene que haberse afectado un principio mínimamente para lograr que el cumplimiento del otro sea sumamente importante, sumamente importante. En el equilibrio, un pequeño sacrificio en una de las partes tiene que implicar un inmenso beneficio para las otras partes, en este caso para lo que sería la comunidad de. En definitiva, porque si no me voy muy lejos, en definitiva, a ver, cuando tenemos la contradicción entre principios, tenemos una forma de resolver lo que es la ponderación. La ponderación vendría a ser algo así como, ¿vieron cuando tenemos las contradicciones entre reglas? Que utilizamos la ley superior o la ley posterior o la ley especial. Bueno, cuando tenemos contradicción entre principios no podemos utilizar la ley superior porque están todos en pie de igualdad los principios. Tampoco podemos utilizar la cronológica porque son todos dictados al mismo tiempo. Bueno, entonces, y tenemos que decir esto. Es una ley especial para este caso que prevalece sobre la ley general. Es decir, resolvemos la contradicción entre principios a través de este mecanismo que se llama ponderación, pero en definitiva lo que estamos haciendo es aplicando aquellas viejas reglas de que en caso de contradicción entre reglas, entonces prevalece la que consagra la excepción sobre el principio general. Es esto lo que estamos haciendo. Ahora bien, yo le he planteado esto como, he fijado 2 casos, ¿no? Primero la identificación de los elementos en contradicción, etcétera, etcétera, y después el peso, el sopesar, ponderar auténticamente, los 2 principios. ¿Qué he obtenido con esto? Y he obtenido una norma interpretada, por así decir, para decirlo en términos de la teoría normativista más nueva, ¿no? La norma interpretada. La norma que está conformada por otras normas, que ha superado el test de validez constitucional, que se ha constituido a través de otros enunciados que también forman parte del sistema, etcétera, etcétera. Tengo la norma interpretada. Pero con una norma interpretada, ¿ya he cumplido con la idea, la exigencia de justificar la resolución en la sentencia que voy a dictar? No, porque tengo nada más que una premisa del razonamiento. Tengo la norma. Ahora me falta agregar el hecho y me falta llevar a cabo la conclusión, que sea o no la parte dispositiva de la sentencia, después lo discutimos tomando varias pavas de mate. ¿Qué tengo que hacer ahora? Subsumir. Ahora de golpe y porrazo me doy cuenta que he vuelto al origen, después de un largo periplo por estas ideas de Alexis, de Dworkin y demás, y Atienza, y de ponderar principios y reglas y idoneidad y necesidad, di toda esta vuelta y llega y dice, bueno, ya tengo la norma, ahora tengo el hecho y el hecho tiene que ser sumido en aquel enunciado que yo considero la norma para ser resuelto. ¿Cuál sería la norma que yo constituiría en el caso que me he planteado? La protección de la salud pública como parte del bienestar general promovido en el preámbulo constitucional debe prevalecer sobre el interés privado de inculcar en los hijos cierta creencia, haciendo obligatoria la vacunación. Lo que tengo que hacer es, este señor, que ¿está incluido acá? Si está incluido, es subsumido. Es subsumido. No me gustaría plantear esto en términos tan tajantes, pero pareciera ser que la ponderación es un paso complicado, arduo, difícil, engorroso, como ustedes quieran, pero para llevarme en definitiva al mismo principio de antes, que es la subsunción. La idea de subsunción es tan vieja como Aristóteles, si ustedes quieren, porque en definitiva las raíces ya están en Aristóteles,
me plantea esta posibilidad de dar una respuesta, por lo menos, razonablemente fundada. Una respuesta que sea, desde el punto de vista lógico, válida. Eso sí, no es suficiente, y ese es el problema. Les agradezco mucho la atención, discúlpenme los gritos que pego, pero soy así. Perdón, doctor, antes de empezar, para dejar la idea, creo que las dos exposiciones brillantes, pero estaba pensando a los dos les escuché, para compartir con Carlos, perdón. Los escuché atentamente a los dos, muy buenas las exposiciones, pero en un momento, no sé si se dieron cuenta todos, Guillermo dijo, los principios son imperialistas. Automáticamente cerré los ojos y dije, concepto de imperialismo leninista de la obra de Marx, y la miré a Sofía. Digo, fíjate vos cómo, no, en serio, cómo nosotros podemos, a través de esa interpretación marxista, que está dudosa, pero nunca fue negada, ¿no?, del imperialismo, cómo ahora a ese bagaje notable, si le introducimos los principios, explota todo. Pero es espectacular, ¿eh? Es revolucionario. La teoría imperialista de los principios. A ver, no sé si he querido ser tan filosóficamente y políticamente tan terrible. Yo quiero agregar una cosita que me había olvidado. Pero eso del imperialismo es la idea expansionista que tienen los principios. La idea expansionista me pareció una buena figura y por eso digo de atribuirlos a una personalidad, si se quiere, política, como si fueran personas, individuos los principios. Hay otra cosa que en la carrera me olvidé. Yo dije que la subsunción arregla el 90% de los casos de un juzgado. La ponderación arregla el 9% de los casos de un juzgado. ¿Sí? Nada más. Bueno, ¿se escucha bien acá? Bueno, les comento. En primer lugar, quiero mencionar que hago desde hace varios años un enfoque pragmático de los temas que trato. Pero ¿qué quiero decir por pragmático? Para escapar de la ambigüedad de los vocablos. ¿Cómo suceden las cosas en la calle? ¿Cómo en la actividad que cada uno hace? ¿Qué es lo que sucede? Acá, fundamento, pondero, que yo digo, que me interesa más concentrarme en ese tiempo, no tanto en el saber, sino en el saber hacer. Porque a raíz de los comentarios que voy a hacer, inspirados en este enfoque, una cosa es las normas o conjunto de normas o teorías, ¿sí?, en cuanto a que regulan nada menos que la conducta humana, que es inabarcable, inagotable y que jamás la vamos a poder dominar completamente, ¿sí?, de qué sucede cuando tenemos que aplicar, de lo abstracto a lo específico. Quiero hacer una leve salvedad, agradezco la presencia de Luis Leiva Fernández, querido amigo y tratadista, que nos está acompañando. Bueno, sigo. Desde este punto de vista, entonces, voy a hablar estrictamente de la función notarial, el tema de la argumentación e interpretación y qué relación les doy en el ejercicio de la función notarial. En ese aspecto, allí tengo muchas coincidencias con la presentadora que me precedió, pero quiero apuntarles mis reflexiones desde este aspecto, cómo ejercer las cosas bien en el lenguaje cotidiano. Me voy a apartar también de vocablos tradicionalistas, como es mi costumbre, para hablar como hablaría el hombre de la calle. En eso me espejo en un maravilloso periodista con sus temas y sus defectos, Neustadt, que decía, si no lo puede hacer que lo comprenda doña Rosa, no lo diga. Entonces yo voy a tratar de que esto, no porque ustedes sean especialmente, digamos, representativos de lo que él desea doña Rosa, sino para darle una mayor potencia pedagógica a lo que pretendo decir. En primer lugar, para hablar
de lo que significa la interpretación, que la distingo de la argumentación, como bien dijo el colega, primero interpretamos y después argumentamos. Es una relación lógica. Muy bien. Desde ese punto de vista, hay que partir, como todo tema, de un marco de referencia, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hacemos los escribanos? ¿Qué es lo que hacemos los escribanos? Sobre esto van a advertir un cierto tono sanamente crítico. Si uno lo pregunta esto en un conjunto de 100 escribanos, va a escuchar y damos fe, hacemos escrituras. Y yo pretendo dar un marco un poco más amplio, ¿no? En primer lugar, los escribanos, más allá de ejercer profesionalmente, ejercemos una potestad estatal, ¿sí? Que esa potestad estatal, esto surge de nociones básicas de derecho administrativo, implican que se atribuye por la peligrosidad del poder a órganos, no a personas, y que esos órganos tienen un agente de carne y hueso que desempeña una función. En la escalada conceptual de derecho administrativo, las funciones públicas son ramificaciones muy numerosas de los tres grandes poderes, donde cada función tiene una finalidad para favorecer la convivencia. Desde ese punto de vista, tengo que partir de lo siguiente. La finalidad del ejercicio de la función notarial es proteger a los ciudadanos en el desarrollo de ciertos actos considerados que trascienden su interés personal para que los realicen con los mayores atributos de validez, eficacia, oponibilidad, potencia probatoria, ejemplaridad, permanencia y acceso a la documentación en función de documentos matrices. Fíjense el compromiso. Tenemos que desarrollar un arte, un expertizaje profesional para cumplir con esto. Y esto lo hacemos, todo esto muy brevemente. Ustedes se dan cuenta que en este curso es simplemente lanzar ideas provocadoras para que después vamos a desarrollarlos en un libro. Pero con esto creo que basta con este lenguaje coloquial. Y entonces, esa función, esa finalidad de la función, la tenemos que ejercer a través de un procedimiento reglado. Sí, señores, hay un procedimiento notarial. De mismo modo que hay un procedimiento judicial, administrativo y de la índole. ¿Por qué? Porque la peligrosidad del ejercicio de un poder público impone a poner acotamientos a lo que podría ser, digamos, actitudes discrecionales. Entonces, en función de esto, que da un marco ya mucho más, en mi opinión, mucho más abarcativo y mucho más completo y con un desarrollo de una serie de principios, voy a animarme a decir, y con esto les comento qué secuencia voy a seguir. Voy a hablar de lo que yo entiendo, y por favor que quede claro que esta es una opinión personal, de cómo está la situación de la interpretación hoy en el notariado y hacerme la pregunta, que me la hago siempre con mucha esperanza, ¿y con esto basta o se puede mejorar? Entonces, descriptivamente, ¿qué veo yo hoy? Y les aclaro para quienes no me conocen que yo no solamente ejerzo la profesión, estando en la trinchera, uso esa palabra porque, como decía nuestra presentadora, tenemos que salir al cruce en forma inmediata y como podemos frente a situaciones que se generan, ¿no? No solamente con cambios legislativos, con temas de golpe muy difíciles, muy complejos, algunos de los cuales voy a mencionar, y los otros que son más fáciles son más sencillos. Entonces, hagan de cuenta que voy a hacer una radiografía de la situación de la interpretación. No hablo de la argumentación todavía porque la argumentación, si bien comparto lo que nos habían dicho antes, yo pretendo que la argumentación no sea solo el enfocar un tema, sino el realizar, y voy a hacer una propuesta muy atrevida posteriormente, de que lo que yo entiendo que luego de la interpretación debería ser una argumentación en sentido pleno.
Entonces, paso a hacer esa descripción. Si yo veo el notariado, y en esta casa yo empecé hace muchos años mis iniciativas, mis primeros pasos docentes, el notariado era un notariado de simple ejercicio. No había una aspiración en ese momento, como es lógico, como muchas cosas de la vida, no había una preocupación de lo que podríamos llamar una formación y una profundización científica. Era más bien, si me permiten, por favor reitero, es opinión personal. Así que ven las piedras que vengan a mí, no a los destinatarios que estoy diciendo. Era más un oficio. ¿Cómo se aprendía el oficio? Se aprendía en escribanías, alguien entraba, a veces le enseñaban más, a veces le enseñaban menos, y uno aprendía cómo se hace, cómo se hacía el trabajo. Saber hacer. ¿Cómo? Intuitivo. Intuitivo. ¿Por qué? Porque así lo hacía mi papá y así lo hacía mi abuelo. Así empecé yo. Yo empecé relativamente joven, a los 23 años, trabajando con mi padre, y lo primero que hizo, y lo bien que hizo, es me mandaba a hacer las copias de las escrituras, a hacer certificados. Así se aprenden los oficios. Con potencia de aprendizaje pragmático, sin un basamento de tipo científico. Así fue antes. Con el tiempo, y yo diría que esta es la parte donde ha habido un avance extraordinario, evidentemente hubo una empezó con la capacitación docente de muchos escribanos, que en esa época ingresar a la facultad era como decir imposible. Es más, yo les comento como experiencia personal, la primera vez que yo fui a la facultad de las manos de mi querido amigo Jorge Alterini, me pareció entrar en una catedral donde seguramente iba a tener una serie de capitis diminucio por ser escribano, que había un poco eso en aquella época, hablando con los mismos claridad y con la misma vivencia, que era muy raro y muy curioso que esto sucediera. Y empezó a pasar, y realmente fue muy positivo porque ahora tenemos muchos escribanos que son profesores de la facultad, que lo hacen con mucha solvencia, o sea, ha habido un gran crecimiento. Entonces, primer señal de aquel tema de oficio, adquisición de conocimientos profundizados y de mayor jerarquía, sin duda, sin duda. Segundo punto, ha habido un aumento extraordinario de bibliografía notarial en cuanto a mostrar, escribir, digamos, fundamentar qué temas tenemos los escribanos desde un punto de vista también abstracto, o sea, cómo es el ejercicio de la función, de qué se trata, muchísima bibliografía. Curiosamente, mucho más de los propios escribanos y no de otros colegas que escribieran sobre lo mismo. Acá marco quisiera ser lo más claro posible. No hay aún hoy profesores de Derecho Civil que escriban sobre temas notariales. Y aquí sí, yo le rindo homenaje a Agustina Curcio, que fue realmente la pionera. 2026, no, 25 fue tu trabajo, 2025, que fue la primera que se atrevió a romper una tradición, sos una revolucionaria en el buen sentido, en el cual se atrevió a realizar un trabajo muy original sobre qué significa la interpretación notarial, a la cual agregó algo que es tremendamente valioso, que es un trabajo de campo entrevistando a colegas. Es decir, a ver, ¿qué hace usted? ¿Cómo lo hace? ¿Qué, interpreta o no interpreta? Bueno, hecha la excepción, entonces redondeó ese segundo punto. Hubo un gran avance, pero solamente de la doctrina notarial propiamente dicha. Investigaciones, libros, buenos, inclusive intervenciones en los códigos, civiles comentados, nada menos, en los cuales hubo una presencia notarial. Sí, pero solo, y eso
tiene este tema, cuando marco estos 1, 2 y otro más que voy a agregar, es porque va a impactar en la propuesta mía de que esto tiene que mejorar. ¿Mm? Entonces, ¿hubo un gran avance? Sí. Hasta alguien podría decir, que me escucha, bueno, mire, ¿para qué vamos a salir de esto? Es nuestra zona de confort, estamos bien, realmente hay un reconocimiento. Agrego, punto 3, el notariado mantuvo y casi diría, voy a explicar por qué digo casi, que generó un respeto ciudadano. ¿Por qué digo casi? Pues acá tenemos un tema que yo me estoy ocupando aparte, y que realmente hay mucho para hacer. La gente no sabe lo que hacemos. El ciudadano no sabe lo que hacemos. Y esto es un tema que es parte de lo que uno en el ejercicio profesional debería expandir. Porque si no saben lo que pasa, la gente opina por el caso patológico. Y esto es una de las cosas a mejorar. Van a advertir en mi caso una alta exigencia, sí, alta vara, sí, pero yo creo en la fuerza de las ideas y creo en la fuerza de no quedarse en la zona de confort, que tenemos permanentemente que mejorar. Bueno, entonces, si redondeamos estos 3 ítems, uno podría quedarse, insisto, bueno, estamos bien, sigamos así. Yo no participo de este criterio y por supuesto lo voy a argumentar, ¿sí? Por lo cual creo que esto tenemos que seguir creciendo. Estamos bien, pero tenemos el compromiso con la sociedad para cumplir con nuestra función, no solamente profesional, sino como personas, de promover una mejor convivencia social. Lamentablemente hoy que no lo vemos en ninguno de la situación del mundo actual, pero esto no impide que cada uno de nosotros sembremos nuestra semilla. Bueno, en primer lugar, hay un tema que quiero comentarles porque da fe de lo que quiero transmitir de por qué mejorar. Fíjense que, y para esto voy a elegir 2 casos emblemáticos en la Argentina, que es el tema de las donaciones y las inhabilidades para contratar. Por supuesto, bien dentro del tema de la interpretación notarial. ¿Qué pasa cuando nosotros, ¿no es cierto?, en esta materia, por estar en la trinchera, los trabajamos mucho estos temas? A ver, ¿qué le decimos a la gente? De vuelta, ¿qué le decimos a doña Rosa? No le podemos decir, no, mire acá acción de reducción. No, tenemos que decirle, señora, ¿qué nos pide por los bienes jurídicos que les dije protegidos? Por favor, yo quiero este resultado, quiero que esta propiedad que yo le dono, ¿no?, a quien yo quiera, a un hijo, no va a decir legitimario, no, a un hijo, a un sobrino, a un tío, qué mejor y qué algo más altruista que cuando se hace, por supuesto, con buena fe, que un acto de donación. Entonces, el compromiso nuestro, por lo que dije antes del macrosistema de la función, es decirle, mire, le voy a garantizar un buen resultado. Imposible, porque este tema, en materia de donaciones, lo que todos ustedes saben, ahora está basado, en el caso de los subadquirentes, en acreditar la buena fe, o sea, el desconocimiento que haya un legitimario. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Qué seguridad le puedo dar? Casos difíciles. Entonces nos pasa a los escribanos, y en esto quisiera tener una potencia descriptiva que no tengo, pero invéntenmela. Qué feo que es cuando uno dice, escribo, como lo hacemos muchos. Bueno, en estos casos, en realidad, bastaría con que uno, primero, en las entrevistas, le pregunte, dígame, ¿usted conoce o conoció al donante? ¿Sí? A ver si tenía legitimarios, no tenía, era vecino, no era vecino. Un cuestionario inteligente, puntualizado, como para orientarlo, porque eso lo entiende cualquiera, ¿lo conoció o no lo conoció? No le vamos a hablar de buena fe, mala fe, presunciones. Muy bien. Esto, que me va a servir después para el tema de argumentación notarial, entonces
nosotros tenemos una tendencia en el notariado de difundir esto como para que sirva para darle ciertas garantías, por lo cual también hay que explicarle, mire señor, este es un tema tan complejo, como decía, ¿no es cierto?, el anterior orador, tan complejo que no le puedo dar tantas garantías. Parte del buen asesoramiento. Mire, hasta acá puedo llegar. Fíjense el compromiso que uno tiene. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos difíciles, uno dice, caramba, he escrito un montón de artículos, fulano, sutano, mengano también. Pero cuando viene el cliente, le tengo que decir si es un tema donde advierto algún matiz de riesgo, no lo haga. Entonces, ¿qué quiero contarles con esto, colegas? Que la situación hoy notarial, que es la que yo pretendo dar algunos primeros lineamientos, hace que, por más que esa interpretación sea creación de derecho, en el ejercicio nos impotentiza. ¿Es claro? ¿Por qué? Lo escribo, lo sostengo, pero no le puedo decir, le garantizo que van a decir, porque lo dice fulano, ¿por qué? Porque quien interpreta, y vamos a hacer el caso extremo, un magistrado puede decir, no, mire señor, mire, yo no comparto, usted tendría que haber hecho esto. Y les digo cosas que pasan. Hace poco, y lo digo con el respeto, pero también con la descripción. Hace poco el juez había dicho que un escribano tenía que haber tomado la precaución cuando hizo el estudio de títulos, de verificar si la firma de la persona que firmó en aquella escritura firmó. Pasa. Entonces, cuando suceden estas cosas, y lo digo una sola porque es muy impactante, entonces uno dice, ¿me puedo yo ponerme en la actitud soberbia? Como yo lo escribí y estoy convencido, ¿lo hago? No. Y esto es algo que hay que corregir. Esto es algo que no puede seguir así. Esto es por lo cual voy a continuar en función de que esta impotencia está basada en circunstancias que voy a tratar de reseñar. Y cuando digo voy a tratar de reseñar es porque saben que, colegas, esto es un trabajo colectivo, no se puede hacer en forma individual. Tiene que haber un conjunto de decisiones políticas. Entonces, paso ahora a explicar qué entiendo que debe hacerse, porque no me resigno a que, porque sea difícil, bajar los brazos. En primer lugar, tiene que haber una decisión política estatal que es llamativo que no exista, porque estas cosas se conocen, no se conocerán con esta sutileza, pero se conocen. O sea, acá hay una tesis implícita. El ejercicio profesional no puede ser discrecional, tiene que haber pautas que orienten, tiene que haber guías, tiene que haber brújulas que den ciertas pautas, las cuales voy a sugerir. Se puede decir que algo sea predecible. No es predecible el caso de la donación, no es predecible el caso de la inhabilidad para contratar, que me dice que si una persona, tanto sea un funcionario o un abogado que ha intervenido en un tema, pueda contratar con esa persona que estuvo en su juzgado, que estuvo atendiéndolo, ¿no es cierto?, como profesional, porque eso implica una nulidad. Hablando de la ponderación, esto no es ponderación, en todos los casos, no puede ser, es demasiado amplio, es una abstracción que no funciona. Bueno, entonces cuando estamos con estos casos, es lo que me sirve de fundamento para insistir, hay que cambiarlo. Entonces, decisión política, estatal. Señores, hay que ocuparse del ejercicio profesional, todos los ejercicios profesionales, para dar pautas, para que no quede a que cada uno lo hace de manera intuitiva, y lo peor del caso, que no lo juzguen de una manera intuitiva. O sea, tiene que haber como una especie de procedimiento que diga, si esta persona hizo esto, esto, esto y esto, entonces está bien hecho. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí. ¿Tiene idealismo? Sí, lo confieso, pero me interesa. Bien. Segundo tema, la misma decisión política de las instituciones vinculadas, universidades, colegios notariales, la magistratura, instituciones que están periféricas, ¿no es cierto?, con este tema del ejercicio profesional. También
también hacerse cargo de que esto no puede ser así. Porque esto no pasa solamente con los escribanos, pasa también con los abogados. ¿Sí? Pasa con todas profesiones, es más, no solamente las jurídicas. Entonces, acá tiene que haber una decisión también conjunta y armoniosa de todas las instituciones vinculadas. ¿Cuál es la idea? ¿Difícil? Sí, nada imposible. Crear protocolos, procedimientos consensuados que sirvan de guía para que esto pueda ser verificable. A ver, en este acto, en esta donación, se hizo esto, esto y esto. No digo que un procedimiento para cada, un procedimiento genérico, ¿no es cierto? Algo así como un checklist. Hizo esto, 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 bueno, lo hizo bien. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Hacer bien las cosas, pero dar pautas. Por eso el tema de los valores es tan difícil y es un tema tan discutido y seguirá siendo discutible, que si es objetivo, que si no es objetivo. Porque los valores tienen esa indefinición, esa abstracción. Y nosotros necesitamos para la vida cotidiana ciertas pautas verificables claras. Fíjense qué ridículo, lo tenemos para manejar, nos toman un examen. Ahora, para esto que es más importante, no tenemos pautas, hasta llama la atención. Es más, el mismo, me desvío un segundo, ¿no? En la universidad, ¿en qué universidad se enseña el tema de interpretar? ¿Qué nos enseñan? Los códigos, las leyes. Yo creo que la única que algo hace, pero no sé hasta qué punto, es el austral, ¿sí? Pero también es un curso. Esto tendría que ser obligatorio, porque es lo que hacemos. ¿No les llama la atención que nosotros nos hemos graduado y nadie nos enseñó lo que tenemos que hacer? Ese es el punto. Bueno, entonces, sobre esa base yo estoy seguro que con aportes multidisciplinarios, sociólogos, antropólogos, psicólogos y todos los que sean especialistas en neurociencias, esto es perfectamente posible. El tema, crear un método científico. Un método científico. ¿Por qué digo método científico? ¿Cómo interpretamos hoy cada uno? Intuitivamente. Esto es por lo menos mi impresión. ¿Qué quiere decir intuitivamente? Que si yo le preguntara a cada uno de ustedes, a mí mismo en este momento, ¿usted tiene una metodología científica verificable de cómo tiene que afrontar un caso? ¿Cómo lo afronta cada uno? Yo esto lo he hecho en algunas ocasiones y he tenido respuestas así que me confirman. Y mira, yo lo que pienso es esto, interpreto el artículo. Esto no puede ser. Tiene que haber una metodología científica, que es lo que yo... ¿Se puede? Sí se puede. Otro tema que es absolutamente esencial es el tema de una integración interdisciplinaria. Yo acá tengo una obsesión y voy a tratar de que no sea más de 5 o 6 horas, ¿no? Pero bueno, que es esa falacia. Basta para tener discernimiento, intención y voluntad para que la gente haga las cosas bien. Ya tuvimos una primera bofetada con los psicoanalistas, que nos mostraron las pulsiones de muerte, las pulsiones de vida, las limitaciones, y como idea general no sabemos, mejor dicho, la pretensión de decir yo hago las cosas que siempre me benefician es una falacia y un error. Lamentablemente, y en la vida cotidiana lo sabemos, ¿no es cierto? Gente que comete, que aparece en los diarios, las guerras, ¿no? Todo esto implica de que tenemos que conocer más la naturaleza humana y cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestras emociones, sobre todo las emociones, para manejarnos mejor. Esto lo ha trabajado mucho, y con eso dejo las 5 horas, el profesor David Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía por esto, cuando habló de los sesgos cognitivos. ¿Qué es esto? Y estos sesgos, ¿qué implica? Tener conciencia que lo que la gente nos lo dice muchas veces sin que haya una coherencia interna, porque somos así como organismo, ¿sí? Y estos sesgos emocionales, más todavía. Se me ocurre ahora entre millones de ejemplos. Vieron no hace tanto un empresario, un hombre famoso que usaba un posicionamiento social extraordinario, es un hombre muy querido,
un hombre que no tenía ninguna limitación prácticamente patrimonial, y porque discutió con su mujer, porque se quería separar, la mató con un cuchillo. ¿Cómo explicamos esa presunción de discernimiento, intención y libertad? ¿Qué es esto? Un sesgo emocional muy potente que, detectado a tiempo, se podría perfectamente esto haber evitado. Con lo cual acá tenemos ya otra ya mucho más atrevida, me van a echar, que ¿por qué no hacer tests a las personas desde su temprana edad para detectar eventuales distorsiones que después no aparezcan cuando ya no se pueden parar? Entonces, el otro tema, entonces, es, insisto, la creación de protocolos verificables, consensuados y armonizados a través de toda esta escala: Estado, instituciones, colegios, magistratura y entrenamiento individual para un método científico. Entonces, sigo. Capacitaciones permanentes, en este caso notarial, porque hablo de interpretación notarial. Capacitaciones permanentes. Cuando digo capacitaciones, yo digo, no es escuchar. Eso lo hemos hablado mucho con Sebastián. No es escuchar. Es prepararse para aquello que se va a escuchar. Es luego, una vez que uno escucha, agregar las notas complementarias. Y esto hay que entrenarlo, porque fíjense, quienes más saben derecho sin saber derecho son los empresarios. En Estados Unidos se dieron cuenta, gastan millones en capacitaciones. ¿Y saben lo que hicieron? Cada vez que mandan a alguien en cursos que cuestan 10 o 15 mil dólares, no digo por los dólares, digo a todo curso, que invierten mucho, ¿no? Después le exigen a la persona que hizo el curso, no que deje el diplomita en la pared, a ver qué va a aplicar hoy de aquello que aprendió. Eso es habilidad, eso es habilidad. Ya termino. Bien, entonces, y finalizo con lo siguiente. Hay otro tema que me parece fundamental, y en esto me caben las generales de la ley, y con esto termino, que hay que también, de alguna manera, conseguir una capacitación en la magistratura para que cuando califican a un escribano, sepan lo que hacen. Pidan pericias notariales, porque a veces opinan por aquello que dije, que los que no son del palo no conocen lo que hacemos, como este ejemplo tremendo que di. Por favor, para juzgar a un escribano, sepan lo que hace y no lo inventen, porque esto es muy peligroso. Bueno, con esto termino. Gracias.